bueno, yo me encargo de programas culturales, ¿no? Para fomentar la comprensión de ustedes sobre cultura japonesa. Sí, entonces yo me encargo de, por ejemplo, de clases, bueno, o sea, coordinación de clases de japonés, programas culturales y también, sí, el caso de, a veces sí organizamos como salidas. 今日はジェネラルオリエンテーションの講義を2科目皆さんに受講していただくことになっています。 Sí, entonces hoy, bueno, en el marco de la orientación general, ustedes van a tener dos conferencias, ¿no? De distintos temas. 皆さん日本初めてなのか。 ¿Y todo el mundo han venido por primera vez a Japón? ¿O ya han estado? ¿Alguna vez? En sueños yo he estado. 夢でしたか？よかったです。Sí. 皆さん日本のことを生活のために日本で快適な生活をするためにまた明日からの技術研修で役に効果的な研修が受けられるようにということでこのプログラムを用意されています。 Sí, entonces tenemos como, esta orientación general para que, o sea, ustedes tengan como una idea general, ¿no? Sobre Japón, ¿no? Al inicio de este curso. O sea, esto tal vez les ayudaría a comprender aún más, ¿no? Japón, cultura japonesa y todo lo que vamos a ver más en adelante. 午前中が経済、午後が政治と行政の講義です。あっちに書きました。 Sí, entonces en la mañana la conferencia es sobre la economía de Japón, ¿no? Y en la tarde sobre la política. 皆さんの Entonces ahora sí vamos a llamar al profesor, ¿no? Que se encarga de esta conferencia. Mi nombre es Haru Takimoto. Bueno, soy profesor de economía en la universidad de Kyushu. 今日はですね、2時間しかないですけども、日本経済の歴史についてですね、戦後から、80年ぐらいまでと、最近の日本経済の問題について、皆さんに少しですね、紹介したいというふうに思っています。 Sí, entonces, bueno, en la mañana tenemos únicamente 2 horas, ¿no? Pero durante ese tiempo me gustaría explicar 2 aspectos. El primero, como la historia de la economía japonesa, desde posguerra hasta más o menos la década de los años 80. Y para terminar, también quiero mencionar como problemas como actuales, ¿no? De economía. ですね、皆さんマーケティングが専門ということで、いろいろ経済に関心があるかと思いますけども、いつでも構いませんので、随時ですね、質問、ディスカッションできたらというふうに思います。 Y yo supongo que todos están muy interesados en este tema, ¿no? De la economía, siendo, bueno, casi todo el mundo expertos en el tema de este marketing. Entonces, en cualquier momento, si quieren hacer preguntas, por favor que se levante la mano. じゃあですね、早速始めていきたいと思います。 Entonces, ahora ya vamos a comenzar. これはですね、日本の実質 GDP のグラフになります。 Bueno, es la gráfica del PIB real de Japón. で、GDP というのはですね、日本の、経済の規模を測る指標になってまして、例えばですね、日本国内で生産された外国の企業が日本国内で生産した場合には、この GDP に計算されます。 Sí, y bueno, este PIB es como un indicador para medir la escala de la economía japonesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se incluyen los productos producidos por las empresas extranjeras, ¿no? En Japón. 皆さんがですね、通常目にするデータというのは GDP だと思うんですけども、今日の資料ではGNP ですね、GNP というのも使います。 Sí, bueno, entonces este PIB sería los datos como más comunes, ¿no? Para más generales que se utilizan, pero también en esta clase utilizamos los datos de ¿cómo se llama? GNP, PIB, ¿cómo se llama? Producto Interno Bruto. ほとんど違いはないんですけども、GNP の場合には、日本国籍の企業が外国で生産したものが、計算に入っています。
Sí, bueno, tanto bueno, PIB y PNB no hay mucha diferencia, pero en caso de el segundo, de PNB, por ejemplo, aquí se incluye los productos elaborados por las empresas japonesas en el exterior. なので、1980年、70年からですね、徐々にグローバル化が進んでいくんですが、グローバル化した後だと、日本国内で作られているのか、日本国籍企業が作っているのかで、値が変わってくるので、最近のデータだと結構違いが出てくるということになります。Sí, entonces, a partir de la década de los años 70, 80, se va avanzando más la globalización de la economía, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ahora, bueno, si la empresa japonesa produce en Japón o en el exterior, afecta bastante, ¿no? En las cifras de estos dos datos, tanto PIB como PNB. で古いデータを見る場合にはですね、GNP しかデータがないので、GNP を使うと。Recientes de 2013, bueno, ya casi 23 veces más que justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Y durante bastante tiempo Japón era como segunda economía del mundo. Pero últimamente, bueno, China se figura en el segundo lugar. Entonces, actualmente Japón se figura en el tercer lugar, ¿no? En cuanto a la economía o escala de economía. Perdón, ese 26.2 es anual o es el promedio de acumulado, ¿cómo es? 26っていうのは、これはその年間のその平均ということなんでしょうか。2013年度の生産額、GNP が46年の26倍ということですね。Significa que PNB de 2013 es 26 veces más que 1946. GDP とか GNP について話をするんですけども、その前にですね、もうちょっとイメージを持っていただくために、皆さんの国のですね、去年のデータについて調べてきたので、紹介したいと思います。Y bueno, para que tengamos más como idea de PNB, PIB, bueno, yo he averiguado los datos de esos países, ¿no? Del año pasado. Ahora sí voy a mostrar aquí. この値はですね、GDP per capita。Bueno, aquí se muestra PIB per capita. でご存知の人も多いと思いますけども、GDP を人口で割ったものが定義です。¿Verdad? O sea, se trata de PIB dividido por el número de población. で順番に書いていきますね。でこれ全部US ドル。で、Sí, la unidad sería dólar americano. はい、アメリカドルです。で、7000というのがドミニカですね。La dominicana es 7.356. エクアドルが約5930。Ecuador 5.000, casi como 6.000. ホンジュラスが2600ドル。Honduras 2.000. メキシコが8500。ニカラグアが2120。Paraguay 4.03. Ahí está ペルー Perú が6000。これが皆さんの国の GDP パーキャピタになっています。Bueno, son las cifras de PIB per cápita de sus países. Ecuador 5, でですね、日本 temperatura Bueno, 2609. México 8.555, Nicaragua 4.120, Paraguay 4.000, Perú 6.199, Japón 38.917. 1946年時点ですね。 Pero, の entonces, 日 ¿cuál 本 sería la cifra en el という año のは 1946? 実は1400なんですね。 O sea, en aquella época solo era de 1.400. なので70年間の間に、GDP パーキャピタは1400から
3万8000まで増えたと。でその歴史の一部をですね、今日皆さんと一緒に考えようということになります。Sí, entonces significa que después de Segunda Guerra Mundial, en 70 años más o menos, este PIB per cápita se aumentó a esa cifra. Y hoy en esta conferencia quiero hablar un poco de una parte de la historia de estos crecimientos. あとですね、戦後の復興と高度成長期でオイルショック、このグラフで言うとですね、戦後復興、高度成長期、オイルショック、バブル経済の崩壊というのが、日本が今まで経験してきたことの、主要な出来事になります。Sí, y bueno, se menciona algunos acontecimientos más importantes, ¿no? En esos 70 años. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sería como restablecimiento, ¿no? De la guerra, y después Japón experimentó el alto crecimiento económico. Y luego sufrió el crisis de petróleo, y también Japón sufrió, tanto la economía de la burbuja y también estallido de la burbuja. でこれグラフが GDP 時代になっている。Sí, entonces, según ese concepto, la tasa de crecimiento económico era bastante alto durante la época de alto crecimiento económico, ¿no? Y después de estallido de la burbuja económica, ahora la tasa de crecimiento no es muy alta. はい、じゃあ次のスライドに移って、今日見る内容としては戦後復興期と高度成長期、低成長期までの前半では見た部分を考えています。Entonces, en la primera parte de esta conferencia vamos a ver estas tres etapas, ¿no? Primero este periodo de recuperación de la posguerra, y luego este periodo de tanto de alto crecimiento como de crecimiento bajo. であと時間があればですね、最近の日本の問題ですね、出生率が低いとかですね、高齢化が進んでいる格差の問題とかについても少し紹介したいと思います。Y si nos da tiempo, también me gustaría tocar un poco otros temas no recientes, como baja natalidad, alto envejecimiento de la población, y también creciente brecha. Pero sí, tenemos tiempo. 目的ですけども、特に50年代、1950年から70年代前半にかけて、長い間ですね、高度成長の時期が続くんですが、なぜそれが可能だったのかということについて考えたいと思います。Sí, y como el contenido, primero queremos pensar por qué Japón, ¿por qué fue posible que Japón gozara de alto crecimiento económico, ¿no? Durante tanto tiempo? O sea, desde la década de los años 50 hasta casi 70. 2つ目がですね、70年代に入ってなぜ、経済成長率が急激に下がったのかということについても考えたいと思います。Y también quiero ver entonces por qué de estancamiento económico, ¿no? A partir de 1970. で後半の日本の経済問題についてはですね、いくつか日本の経済と社会にとっての大きな挑戦と言われている問題について考えたいと思います。Sí, y después, según el tiempo que tengamos, también queremos ver los problemas recientes, ¿no? De economía y también problemas sociales. Sí, entonces, obviamente con la repatriación, o sea, dentro del país aumentaba las demandas, ¿no? Realmente que no podía producir, no tenía capacidad para satisfacer esas demandas, ¿no? Por falta de insumos o capitales. で当然商品の価格というのは上がって日本国内はインフレーションという状況でした。 Entonces, obviamente, debajo de estas circunstancias se iba aumentando los precios, ¿no? Entonces, eso se generaba la inflación en Japón. で当時はですね、貨幣の供給量も非常に増えている、状況で、特にですね、特別債を発行してですね、戦争に従事し
していた人の生活を守るために特別債を発行していたこともあって、国内では貨幣の供給量というのはすごい多い状況です。Sí, y en cambio, con el objetivo de proteger la vida de o sea, los repatriados y las personas involucradas en la guerra, es que el Estado emitía los bonos especiales, ¿no? Entonces, con esto también se crecía la oferta monetaria, ¿no? En el país. なので、このような状況で、まず一つ目に取り組むべき問題は、ハイパーインフレーションを何とかして抑えないといけないということです。Sí, entonces bajo estas condiciones lo primero que tenía que hacer el gobierno era cómo controlar la inflación. ハイパーインフレーションを対処するために、supresión de la demanda. 詳しくは後のスライドで紹介します。Sí, vas a ver más detalladamente más adelante. で、2つ目の大きなことはですね、経済の改革をこの時期に行ったことです。Sí, y otro acontecimiento importante de esta época fue realización de reforma económica. GHQ 占領下で農業システムが改革されました。Sí, por ejemplo, bueno, esta reforma consiste en los tres siguientes, ¿no? Primero, reforma del sistema agrario. で労働システムと産業システムについても改革がなされました。Y también igual se llevaron a cabo reformas del sistema laboral y sistema industrial. この改革が次の高度成長期の時代の主要な要因の一つになっています。Sí, entonces bueno, estas tres reformas también sería como una de las grandes causas, ¿no? De generación de alto crecimiento económico posterior. で具体的にですね、ハイパーインフレーションの方から見ていきたいと思います。Entonces, vamos a ver primero las medidas, ¿no? que tomado ante la hiperinflación. で一番大きな政策は古い日本円と新しい日本円を交換したことです。Sí, y la medida más importante adoptada fue la sustitución de yen, o sea, la sustitución de antiguo yen por el yen nuevo. でほとんどのですね、資産をもう強制的に預金をした状態にして、貨幣流通している貨幣の量が非常に多いので、それを少なくするために実際に使える手持ちのお金を極端に制限しました。Sí, entonces, para bajar la escala o para disminuir la oferta monetaria, casi obligaron a depositar los activos, ¿no? que tenían. O sea, para así disminuir o sea, las monedas, ¿no? que se circulaban. お金の価値は変わっていないんですが、使えるお金を制限することによって流通量を減らそうというふうに考えました。O sea, ese valor monetario en sí no ha cambiado, ¿no? Solamente que es que la gente no tenía dinero disponible, ¿no? a su mano. O sea, de esa forma se controlaba la circulación monetaria. No perdieron dinero. お金を失ったわけではなかった。そうですね、はい。No se perdió. 預金として下ろせない形で。O sea, casi obligaron a ahorrar, ¿no? Se pagó el circulante. Cerraron la circulación. おそらくですね、多くのハイパーインフレーションが起こったケースだと、古いお金10に対して新しいお金1のような傾斜をつけるんですが、当時の日本では1対1で交換をしています。交換の割合がY además es que como proporción de cambio, cambio desde yen antiguo y yen nuevo era 1 a 1. 効果は一時的で、あまり効かなかったということです。Pero posteriormente se dicen que el efecto de esta medida era bastante temporal. O sea, no tuvo efecto, o sea, resultado duradero. で2つ目は生産能力の拡大です。Sí, y la segunda medida es aumento, crecimiento de la capacidad de producción. 量的にですね、4分の1の資本がダメージを受けてますので、それを回復するというのが主な目的です。Sí, es que como ya he mencionado, debido a la guerra,
bueno, la guerra dañaba casi una cuarta parte de los capitales, ¿no? Entonces primero tenían que recuperar esos capitales dañados, perdidos. これはですね、傾斜生産方式と呼ばれているもので、まず原材料である重油の輸入に、お金を使います。Sí, entonces, bueno, en ese caso, para entonces, para alcanzar esta meta, bueno, el gobierno priorizaron algunas industrias. Y primero, bueno, invirtieron más dinero en la compra de ese petróleo, ¿no? Como materia prima importante. その後ですね、石炭産業に、その重油を使って石炭を生産を増やします。Sí, y ahora con esa materia prima se intentó aumentar la producción de este carbón mineral. で、生産された石炭は鉄鋼産業に優先的に配分します。Sí, y esta carbón mineral producida se utilizaron más que todo en se concentraron en la siderurgia. 資本の4分の1が失われたので、まず最初にお金を優先的に石炭と鉄鋼の生産力を増やすことに集中的に使いました。Sí, entonces, como los capitales o insumos fueron perdidos durante la guerra, bueno, primero priorizaron o utilizaron dinero para, más que todo, para aumentar la producción de carbón mineral y hierro y acero. 特に金融面からの支援があって、復興金融公庫という銀行を立ち上げて、鉄鋼産業に優先的に融資を行いました。Sí, y también había como un apoyo de parte financiera. Se levantó o se instaló un banco, ¿no? Llamado Corporación de Reconstrucción Financiera para apoyar prioritariamente la siderurgia. インフレーションを抑えるために、貨幣の供給量をコントロールして、生産量を拡大する政策を取ったわけですが、 Sí, entonces, con el objetivo de frenar la hiperinflación, primero se controló la oferta monetaria y también se adoptó la medida para aumentar la producción. それだけでは不十分でですね、最終的にはドッジという人が来て新しい石ラインと呼ばれる政策を打ち出します。 Sí, pero estas dos medidas no eran suficientes. Entonces, al final, tuvo que adoptar el plan Dodge. 今までの2つの政策ではインフレーションが十分収まらなかったので、総需要抑制政策を取りました。 Sí, es que esas dos medidas o dos políticas no eran suficientes, ¿no? Para frenar la inflación. Entonces ahora tenía que adoptar la política de expresión de la demanda total. 一つはですね、予算のカットですね。予算のカットを行ってその赤字が出ないように予算を組むようにしました。 Bueno, primero cortar, lo que hizo fue cortar el presupuesto. でまたですね、多くの補助金が当時あったんですが、政府の補助金についても大幅にカットしています。 Y también en ese entonces había muchos subsidios, ¿no? Del Estado, pero se han cortado o se abolieron varios de esas subvenciones del Estado. 当時の tipo de cambio oficial sobre uno, ¿no? Pero el gobierno a través de subvención o subsidio a las empresas de exportación, a las empresas de importación, así controlaba la tasa de cambio. 例えば円高であれば輸入企業に有利で、円安であれば輸出企業に有利なので、そのようなですね、複数の為替レートを維持するために補助金を使っていました。 Sí, o sea, por ejemplo, si con la depreciación del yen favorece más que todo a la empresa de exportación y apreciación favorece a la empresa de importación. でそのような補助金もどっちはカットしました。 Sí, entonces para así favorecer a las empresas, el gobierno daba subsidios, ¿no? A las empresas, pero bajo el plan o línea Dodge también se abrieron estos subsidios. さらにですね、銀行通
通じて鉄鋼産業に優先的にお金を回していたんですが、それも大幅にカットしました。Y además, a través de los bancos que priorizaban la siderurgia, ¿no? Pero también abrió ese sistema, ¿no? かなりですね、極端に、財政均衡を維持する政策を取ったので、経済成長率はどっち前の 13% ですね、年の経済成長率 13% から 2.2% まで、極端にですね、経済成長率は下がるということになりました。Entonces, bajo esa línea Dodge se adoptaron las medidas tan drásticas que ese crecimiento económico también bajó drásticamente, ¿no? Como vemos aquí, antes, en el año 1948 fue de 13%, pero después de adoptar una serie de políticas fue de 2,2%. である意味ではですね、どっちの前の日本経済というのはかなり補助金を使ったりですね、社会主義的な経済政策だったんですが、それを資本主義的なところに変えたという意味合いも持っています。Sí, pero en otra parte podemos decir que antes de tomar estas medidas, en Japón existía varios como subsidios, ¿no? La economía con muchos subsidios, pero ese sistema se ha cambiado. でただですね、この経済成長率の落ち込みから見ると、この後大変なことになったように思うかもしれませんが、日本にとってはですね、1950年に起こった朝鮮戦争が大きな意味を持ちました。Sí, pero bueno, puede pensar que sí, o sea, este crecimiento o cambio de crecimiento económico podría afectar bastante Japón, ¿no? Pero Japón tuvo otro acontecimiento también de importancia. En el año 1950 se desató la guerra de Corea. 朝鮮戦争による特需によって、この不況を乗り越えてですね、日本経済は力強い復興の道を進むことになりました。Sí, entonces, o sea, debido a esa guerra desde Corea, se generaron demandas especiales, ¿no? Durante la guerra, y eso ayudó bastante la economía de Japón, ¿no? Por ende, este acontecimiento, o sea, la guerra de Corea, contribuyó mucho a la recuperación de Japón, ¿no? De posguerra. 朝鮮戦争がなかったらどうなったか分かりませんが、どっちの改革なしに朝鮮戦争が起こってもですね、今あるような成長を遂げたかどうかというのは、難しかったような気がします。Bueno, no sabremos decir, ¿no? O sea, qué pasaría o qué hubiera pasado si no hubiera por la guerra desde Corea. Pero sin estas políticas, una serie de esas medidas, tal vez la economía de Japón de hoy día sería diferente. この改革というのはかなりアメリカ的な改革で経済を強くするという意味合いが実はありました。Sí, y Dodge es un americano, ¿no? Entonces una serie de esas medidas también tenían características muy americanas, ¿no? O sea, de fortalecer la economía en sí. その戦後の占領政策で日本をあまり経済的に強くしないというのが当初の方針だったんですが、朝鮮戦争等を含め日本に経済的に自立する方向へ政策の転換が行われた最初の改革がどっちにものです。Sí, lo que pasa es que justo después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocupación, el lineamiento o la idea de este gobierno de ocupación era no fortalecer tanto la economía de Japón. Pero después hubo un cambio de esta idea, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra, después de esta guerra desde Corea, el norteamericano pensó que sería más, sería mejor fortalecer fortalecer la autonomía de economía de Japón. Y con ese cambio se adoptaron esas medidas. あとじゃあ改革について少し見たら記事について。Y bueno, ahora vamos a ver estas reformas y luego tomamos un descanso. あと憲法のLa ocupación estadounidense también se realizaron, por ejemplo, democratización de la educación y 教育の民主化と経済の改革、なんて書いてます。経済の改革ですね。教育の民主化と経済の改革と憲法の修正ですね。Sí, pero
se llevaron a cabo democratización de la educación, modificación de la constitución y también reforma económica. でアメリカの占領政策のメインは日本の非軍事化です。Sí, pero el objetivo superior del gobierno de ocupación era desmovilización de Japón. で日本をdesmilitarización de Japón. 日本を民主主義国家にするということを目指した改革がいくつも行われています。Y convertir el Japón en un país, democrático. ¿No? Con esa idea se llevaron a cabo una serie de reformas. 農業改革では地主の土地を非常に安い値段で小作人に売却しました。 Y por ejemplo, en el marco de la reforma agraria, el gobierno compró los terrenos de los terratenientes, ¿no? Para vender los terrenos baratos, para vender los terrenos a los arrendatarios, ¿no? A un precio barato. Todas estas reformas fueron hechas por americanos que estaban ¿Asesorando? No estaban asesorando. O sea, después de la guerra, los americanos eran los que estaban en control de Japón. Y ellos decidieron unilateralmente estas medidas. 日本がその占領下にあった時にも、アメリカの方からも一方的にこうした改革をしましょうということが決められたというふうに考えていますか？ですね、ドイツは直接統治だったんですけども、日本は間接統治なので、ちょっとそれはなんていうかですけど、直接ではないんですけども、結局 GHQ から日本の政治家の方に来てそれを実行する。日本の政治家が日本の政治家を通してやったんだけれども、だから一方的に押し付けられたわけではないけども、占領下では、Sí, lo que pasa es que en caso de Alemania era gobierno directo, no por los Estados Unidos, pero en caso de Japón era gobierno indirecto. O sea, supuestamente el gobierno de ocupación logró realizar esas reformas a través de los políticos japoneses, ¿no? Pero en realidad, o sea, casi como obligaron. Pero de todos modos, o sea, había como una discusión, o sea, entre estadounidenses y los políticos japoneses, el gobierno japonés. En ese tiempo existía qué clase de gobierno, ¿existía un presidente en Japón? ¿Quién era el líder principal? その当時の日本っていう日本のその政治体制はどういうものだったんですか？大統領がいたのか、どういう政治体制だったんですか？国会があって総理大臣がいて、今のような形です。Igual que ahora, o sea, teníamos, o sea, primer ministro y había Congreso Nacional. O sea, existía ya el mismo sistema político, ¿no? Que hoy día. で、一つの目的は小さな土地を持った農家をいっぱい作って、彼らを田舎の民主化のシンボルというかですね、そういうものにするということが一つの目的。 Y volviendo al tema de reforma agraria, es que el objetivo era de avanzar la democratización de las zonas rurales, ¿no? O sea, antes lo que existía eran pequeños agricultores, ¿no? Que eran arrendatarios. Pero a través de esta reforma, vendiendo los terrenos, quería generar muchos productores como propietarios. ¿Privados en qué sentido? Se le llama sector privado cuando es una microempresa, como una unidad económica. たくさんの小さなその経済主体を作るっていうふうに考えればいい。そうですね。はい。Sí. でもう一つは食料管理制度で、日本は主食が米なんですが、米の生産量を上げるために、米の生産者に払う値段と消費者が米を買うときに払う値段に差をつけてですね、その差額を政府が補助金として支出することによって農家はより高く政府に全部買い取ってもらえる、消費者は安い値段で米を買えると、でその分は全部政府が補助するという制度を導入しました。 Sí, y además, durante esa época se implementó el sistema de control alimentario, ¿no? O sea, el gobierno tenía intención de aumentar la producción de arroz, ¿no? Que era alimento principal de los japoneses, ¿no?
Entonces, bajo ese sistema es que el gobierno compraba todo el arroz que producían los productores, ¿no? A un precio como más bien competitivo. Y luego el gobierno vendía a los consumidores este arroz a un precio también razonable. Subvencionado. Sí,政府が補助していたと。はい。Sí. Sí, por eso era más barato. でこの制度は今も続いていて、今は全部ではないですが、一部政府が買い取りを続けています。Sí, y este sistema, bueno, hoy día se ha cambiado un poco. O sea, ya el gobierno no compra todo el arroz que producen, ¿no? Los productores, pero sí sigue comprando una parte de la producción. ¿Lo continúa subsidiando hasta ahora? 現在でもその政府からその生産者に対してのその補助制度が続いているという。Sí, continúa hasta ahora. で、2つ目は労働システムの改革で、この時期に労働組合法、労働基準法、労働関係調整法の、現在ではポピュラーな労働システムが導入されました。Sí, y también a la vez, bueno, en esa época se implementó la reforma del sistema laboral, ¿no? Promulgando una serie de leyes, ¿no? Por ejemplo, ley de unión laboral, ley de estándares laborales y también ley de ajustes de las relaciones laborales, que son sistemas bastante comunes hoy día. 経済の改革で最後は産業システムの改革。Y como una última parte de esta reforma económica era la reforma del sistema industrial. 三井、三菱、住友といったような財閥が戦前にはあったんですが、それを解体しました。Sí, y bueno, en el marco de esta reforma del sistema industrial, por ejemplo, se disolvieron bueno, consorcios financieros, grandes consorcios financieros que existían desde antes de la Guerra Mundial, ¿no? Como Mitsui, Sumitomo, Mitsubishi. で、Se disolvieron. 今もこの名前は残ってるんですけども、今は財閥ではなく系列と呼ばれる企業グループを形成しています。Sí, o sea, hoy día, o sea, todavía sigue existiendo las empresas de ese nombre, ¿no? Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, pero ya no son, o sea, consorcios. Ya no. でその戦前の財閥と今の系列の違いは、家族で、所有している企業グループかどうかというところが違います。じゃあごめんなさい、以前は例えばその一つの家族がそういった独占していたんだけれども、それを解体して、今はもう普通の企業間取引、そうですね。Sí, lo que pasa es que antes de la Segunda Guerra Mundial es que una sola familia monopolizaba, ¿no? O sea, familia Mitsui monopolizaban, familia Mitsubishi monopolizaban la producción o la economía, pero es que ahora, hoy día, o sea, son como empresas privadas. ここまでが、戦後10年近くで行われたことで、日本は、1952年に、独立を回復しています。Sí, o sea, estas son las reformas o medidas adoptadas durante la ocupación, ¿no? Ocupación por el gobierno estadounidense, y de esa ocupación, bueno, Japón se independizó en el año 1952. じゃあ休憩。Bueno, entonces aquí tomamos un descanso de 10 minutos. Sí, entonces comenzamos 10:45. 一気に産業化が進んだというふうに理解するんですけれども、例えばそういった鎖国政策をとって、国内に全くその産業がなかったようなゼロの時代から、一気にその産業化が進んだその要因というのは何だったんですか。どうしてそういった産業化が一気に進んだのか。詳しいですね、日本の歴史。ya sabes muy bien, ¿no? Estudiaste. 一つ大きな理由は中国がヨーロッパの植民地になったということを、日本人が知ったというのが一つの大きなきっかけです。中国がその植民地になってはい、清がですね。清が植民地になってどういう清の人たちがどういう生活をしているかというのを、日本が伝え聞いたところが幕末の期間の最初ですね。やっぱりこう国として独立して進めていくこのままいくとDespués de esa política de
aislamiento, es que hubo como una serie de como cambios de este paradigma. ¿No? Primero, es que durante, o sea, mientras se adoptaba esa política de aislamiento, Japón se enteró de que un gobierno chino, como llamado Xin, era como colonia de los países europeos, ¿no? Entonces Japón se enteró de que cómo, o sea, ellos vivían, ¿no? O sea, bajo colonización, o sea, bajo la colonización de otros países. Entonces, eso hizo que el gobierno japonés pensara que, o sea, Japón tenía que ser más fuerte, ¿no? Como un país independiente, tanto económicamente como militarmente, ¿no? Y además, después de terminar esa política de aislamiento, es que en realidad Japón desataba como algunas guerras con los países europeos, ¿no? Por ejemplo, como Inglaterra, pero es que fue vencido por completo. Entonces Japón entendió que ahora no es hora de, o sea, hacer la guerra, ¿no? Sino que, o sea, tenía que hacer más esfuerzos para que Japón fuera más fuerte, ¿no? Económicamente o militarmente. O sea, había como motivos, ¿no? Yo comprendo y sé que al final fue la decisión del TENO, de ganar el TENO. Bueno, creo que ya has estudiado bastante, ¿no? La historia, pero es que primero, bueno, los japoneses que querían, o sea, modernizar el país, ¿no? O sea, tenían que, ¿cómo se llama abolir el gobierno de Shogun, ¿no? Porque son ellos, ¿no? Los que imperaban la política de aislamiento. Y entonces, es que Shogun, bueno, básicamente prohibía el viaje de los japoneses al exterior. Pero es que algunos, hoy decía, algunas prefecturas, es que sí, o sea, secretamente, ¿no? O sea, a escondidos mandaban a sus personas, ¿no? A otros países para que ellos aprendieran el historia de otros países, ¿no? Entonces, y además, para abolir el shogunato, es que algunas prefecturas, o sea, también importaban ilegalmente las armas, ¿no? Para luchar, o sea, contra el shogunato. Entonces luego así lograron abolir el shogunato, y es que los japoneses que sí una vez estuvieron en el exterior fueron como protagonistas, ¿no? En el avance de tecnología. O sea, ellos sí aprendían en el exterior y transmitían los conocimientos. おそらく日本はちっちゃいので、最初、外国が来た時に占領するつもりはあんまりなくて、中国まで来てて、その船の燃料の給油基地ですかね、それぐらいの認識でいたので、日本が危機感を持ってもすぐ攻め落とされるということには多分ならなかったのが大きかったのかもしれない。 Y también que hay una cosa que favoreció a Japón, porque Japón, o sea, siendo un país bastante pequeño, es que tal vez muchos países extranjeros no estaban muy interesados, ¿no? En colonizar este país, ¿no? O sea, sí colonizó China, pero que no se interesó mucho por tener Japón como su colonia. Al menos, lo consideraban más que todo como base de abastecimiento de petróleo, ¿no? O combustible, ¿no? Para sus barcos. O sea, esto tal vez se favoreció, ¿no? Pero cuando se toma la decisión, digamos, yo ya entiendo todo el contexto, pero cuando se toma la decisión de industrializarse en un periodo de una generación, ¿cómo hacen para educar a la gente? ¿Cómo hacen para saber cómo eran los sistemas de producción del exterior en un tiempo tan rápido? ¿Qué políticas tomaron? やっぱ日本がその一代でその産業化を達成するために、例えばその国民を教育する必要もあると思いますし、海外の生産システムなんかを教育する必要もあると思うんですけども、そういったことを非常に短い時間で教育をして産業化を達成したというふうに理解してるんですけれども、その短いuna cosa es que ya durante la época de Edo, o sea, época de samuráis, es que en Japón se implementaba un sistema de educación. O sea, al menos los niños sí sabían escribir y leer, ¿no? O sea, ya tenía como base, ¿no? Cimientos. Y eso creo que un factor, ¿no? Que contribuyó a la industrialización tan rápida, ¿no? De Japón. O sea, ya tenía la gente tenía educación. Abarca los años entre 1956 y 1970. Entonces, tasa de crecimiento promedio era de 10%. 10% という成長率は15年で実質 GDP が4倍になるぐらいのスピードです。
Sí, y esta tasa de 10% quiere decir que, o sea, con este crecimiento, el PNB puede multiplicarse casi por 4, ¿no? En 15 años. でこの時期についてですね、一つは、高度成長の要因を需要サイド、供給サイド、政策サイドの3点から見たいと思います。Sí, y para ver este periodo de este alto crecimiento, bueno, primero queremos ver los factores, ¿no? Factores de este alto crecimiento de tres partes. O sea, primero parte de demanda, parte de oferta y también parte política. その後ですね、次の時代は低成長期の時代なんですが、その構造変化と、衰退でですね、成長率が低下する兆候について、産業構造の変化で、貿易や、資本の自由化の圧力と、環境問題について3点から見たいと思います。Y luego viene la etapa de este bajo crecimiento, ¿no? Que se debe, bueno, se dicen que este bajo crecimiento se debe a esos tres factores, ¿no? O sea, cambio de estructura industrial, liberalización de capital y depresión de este comercio, o sea, comercio exterior y problemas de este medio ambiente. で、最初にですね、高度成長期の、ディマンド需要サイドです。Sí, y primero vamos a ver este alto crecimiento económico desde el punto de vista de parte de demanda. 需要サイドはですね、民間消費と民間投資と政府支出の3点から見ます。Sí, y esta demanda consiste en los tres, ¿no? En los tres. Uno es consumo privado, y otro es inversión privado, y el último el ingreso fiscal. この時代ですね、民間消費は一貫して 5% から 6% 経済成長を仕上げています。Sí, y durante esa etapa es que el consumo privado contribuía mucho al crecimiento económico. 一つ大きな要因はですね、地方から都市の方へ、若者がですね、職を求めて、大移動していたということがあります。Sí, y y durante esta etapa es que había como una gran inmigración, ¿no? De las zonas rurales hacia las zonas urbanas, ¿no? Eso aumentó bastante el consumo privado. すでにですね、朝鮮特需以降、日本は景気が良くなっていまして、都会には仕事がいっぱいあるというような状況でした。Sí, es que después de la guerra de Corea, bueno, como ya he explicado, por las demandas especiales, bueno, las demandas especiales de esta guerra de Corea favoreció mucho la economía de Japón, ¿no? Entonces, debido a esto, ya, sí, o sea, en las ciudades, en las zonas urbanas, ¿no? Había empleos. なので、田舎にいる次男とか三男がですね、都会に職を求めて、大量に出てきたりとかです。Sí, y lo que pasa es que en las zonas rurales únicamente los primogénitos no podían heredar los terrenos agrícolas, ¿no? ¿No podían o podían? Podían. O sea, solo los primogénitos heredaban los terrenos de sus papás. O sea, segundo hijo, tercer hijo, o sea, no tenía más que ir a las zonas urbanas, ¿no? Buscando empleos. で最初は一人なんですけども、そのうち結婚して家族ができて、経済的には世帯の数が増えるということが起こっています。Sí, entonces, una vez esos terceros hijos, segundos hijos arraigados en las zonas urbanas, ahí forma su familia. Vamos a aumentar el número de familias. この時期にですね、人口は 1% 増加しているんですが、世帯数だと 3-4% 増加しています。Sí, entonces, durante esta etapa, que el aumento de la población era de solo 1%, pero en cuanto al número de familias, sí, o sea, el aumento era de como 3-4%. で、1950年代後半から白黒テレビや、洗濯機、冷蔵庫というのが必需品となります。Sí, y además, bueno, a partir de la década de los años 50, es que ya casi la mayoría de los hogares japoneses disponían de los aparatos electrodomésticos, ¿no? Como televisores, lavadoras y también refrigerador. でこれらのものがですね、各家庭に普及すると同時に世帯数もどんどん増えていくので、さらにこれらのですね、産品が売れるという状況が長く続きます。Sí, entonces
con el aumento de este número de este hogares o familias también se incrementaba, ¿no? O sea, la demanda o sea, la adquisición de esos electrodomésticos. Una pregunta, ¿esos electrodomésticos eran industria japonesa? で、それらのその、まあ、テレビとかってこう日本国内で作られてたものだったんですか？そうですね。Sí. 60年代後半からはそれらがですね、車とカラーテレビとエアコンに変わって同じようにですね、みんなが買い求めてということになります。Pero en ese entonces es que la gente, bueno, tenía este solo televisor de blanco y negro, ¿no? Pero después, a partir de la década de los años 60, ahora la familia, casi todas las familias empezaron a tener televisor en color y además autos y aire acondicionado. で、民間 ¿Está bien? Seguimos en caballo. 民間投資も、この時期には経済成長を押し上げていました。 Sí, y también en la misma etapa la inversión privada igual contribuyó bastante al crecimiento de la economía. 当初はですね、海外の進んだ技術を輸入してですね、耐久消費財の、生産コストを抑えて、それらの価格を下げるという効果があります。 Sí, y primero con la introducción de técnicas avanzadas de otros países, ¿no? Se regulaba, bueno, primero disminuir el costo de producción de bienes duraderos, ¿no? Y así para disminuir el precio. デマンドサイドのところで見たように、テレビとかですね、洗濯機、冷蔵庫が売れるにつれて、より多く生産するようになりますので、それによってですね、コストがより下がってより売れるという好循環が続きます。 Sí, y además, como ya hemos visto, había cada vez más demandas, ¿no? De los productos como televisor, refrigerador, lavaderas, ¿no? Entonces, eso también se apoyaba bastante, bueno, primero a bajar el costo de producción y también o sea, había demandas, ¿no? O sea, se vendía bien los productos. 当初はですね、輸入した進んだ技術を用いて生産していたんですが、生産量が増えるにつれて、日本でもですね、どんどん技術の改良を行い、独自のですね、技術に発展するケースも多く見られます。Y primero, o sea, las industrias japonesas aprovechaban las tecnologías o técnicas importadas, ¿no? Pero con el aumento de la producción es que muchas empresas ahora lograban la innovación tecnológica, ¿no? O sea, así también muchas empresas ya desarrollaban sus propias tecnologías. おそらくですね、どこの国でも経済が発展し始めたときに、都会に都市があってですね、人口移動が行って、都会で物がいっぱいあるで、そのために物を作るという、好循環がよく起こるんですけども、日本はこの55年代後半から70年代がまさにそういう時期でした。 Sí, y este círculo, este círculo favorable, tal vez se ocurre en cualquier país, ¿no? Donde se están desarrollando o está creciendo la economía, ¿no? O sea, primero, o sea, hay migración poblacional de zonas urbanas a zonas rurales hacia zonas urbanas, ¿no? Y con esa inmigración, o sea, en las zonas urbanas aumentan las demandas, ¿no? Con el aumento de producción. O sea, todo esto es como un círculo, ¿cómo se llama? Virtuoso. No vicioso. Vicioso en positivo. Positivo. で、政府支出もですね、経済成長を押し上げていて、特に東京オリンピックが64年にあったことも一つの大きな要因です。 Sí, y otro factor favorable para la economía o crecimiento económico era ese aumento de gastos fiscales o gastos de gobierno. Y por ejemplo, en el año 1964 se celebraron las Olimpiadas de Tokio. Eso también fue un factor positivo. この時期に、東海道新幹線が東京大阪間で開業しています。 Y por ejemplo, durante esa etapa se inauguró la línea de tren bala, ¿no? De Tokio a Osaka. この時期はですね、いいことばかり起こってすごい好循環が続いているということになります。 Sí, o sea, durante toda esta etapa, entre 55 y 70, hubo un círculo bastante positivo. ¿En qué etapa
principalmente el gobierno apoyó el tema de tecnología, de investigación y desarrollo de nuevos productos. Porque, o sea, ustedes hablan de que para el 60 tenían autos, televisores a color y todo. O sea, ¿en qué momento el gobierno decide invertir o por qué este sector se desarrolló tanto acá en Japón? じゃあ、日本で例えばそういったそのカラーテレビとかその車とかっていうのが生産するようになって、で先ほど日本でもその、技術の、改革というか、昔のことっていうことをイノベーションテクノロジーか。O sea, fue una iniciativa privada. じゃあそれはもう民間のイニシアチブで行われたことだったというふうに考えればいいでしょうか。その、イノベーション、技術的なイノベーションとかは、民間のイニシアチブ。具体的なところは民間レベルですね。業界として政府が支援するというのはもう少し後の時期だ。Sí, o sea, en la etapa posterior, sí, ahora el gobierno también comienza a apoyar a algunos grupos industriales, ¿no? Pero en esta etapa no. で、次にですね、サプライサイドの方を見たいと思います。Y ahora vamos a ver factor de parte de oferta. この数字はですね、経済の成長会計と呼ばれるもので、経済成長率を3つの要因に分解することができます。Sí, y bueno, lo que hemos visto acá se llama cuenta de crecimiento, ¿no? Que se detalla en 3 factores. 例えば左側のグラフはこれは高度成長期の時代ですが、経済成長率が 10% で、労働による貢献が 1.5%、資本が 4.8% で、これは技術革新ですが、技術の進歩による貢献が 3.9% ということになります。O sea, quiere decir que aquí se detalla o se menciona, o sea, como algunas contribuciones, ¿no? Al crecimiento económico. Por ejemplo, a la izquierda son datos de época de alto crecimiento económico, ¿no? Entonces la tasa de crecimiento era 10,2%. Y la contribución de factor laboral, factor capital y también de innovación tecnológica. この時期にはですね、高校に行く、中学卒業後高校に行く学生の数が、非常に増えています。このことは高度成長期の時代に高校まで行く人が増えています。Sí, y otra parte, durante este periodo de alto crecimiento también está aumentando como su número de acceso a la educación superior. O sea, en la etapa anterior muchos terminaban en la secundaria, ¿no? Pero después en esta etapa es que muchos comenzaron a estudiar en el bachillerato. 1955年の時点では 42% の中学を卒業した子どもたちの 42% がすぐに職に就いていました。Sí, y en realidad, bueno, por ejemplo, en el año 1955, el 42% de los egresados de la secundaria ya trabajaban, ¿no? Inmediatamente. 70年には 16% が職を得て、中学卒業後に職を得て、残りは高校に進学しています。Sí, pero en cambio, en el año 1970, solo el 16% de los egresados de la secundaria trabajaban, ¿no? Significa que el resto, o sea, ya estudiaban en el bachillerato. この時期、日本の教育水準はかなり上がったと思われます。Sí, y se considera que justo en esa etapa se incrementó drásticamente el nivel de educación de los japoneses. それがですね、令和のところの 1.5% や情報技術に将来的には結びついている。O sea, este cambio o este mejoramiento de ese nivel de educación es como una causa, ¿no? De que, o sea, tanto factor laboral como factor de innovación tecnológica contribuyera al crecimiento económico. で当時ですね、先ほど見たように、需要がすごい旺盛で、物を作れば売れるという時代です。Sí, y como ya hemos visto en la, sí, en la parte anterior, es que bueno, había muchas demandas, ¿no? Entonces, sí se producía, sí se vendía. でそのこともあってですね、需要が多いので、供給能力を増やすために、資本の
para así aumentar la producción, o sea, oferta, también se aumentaba la inversión en los capitales. この時期の日本では、新しい工場を建てたり、新しい機械を作るという投資ブームが起こっています。Sí, entonces, bueno, justo durante esta etapa en Japón había como un boom, ¿no? En la inversión en las instalaciones, ¿no? Se instalaban nuevas fábricas y también se compraba como nuevas maquinarias, ¿no? Para producción. で先ほど見たように高等教育への進学率も非常に上がっています。Y como se ha explicado, también en esta etapa se incrementó bastante el acceso a la educación superior. で、輸入された技術というのが、主に製造業で使われていました。Sí, y en cambio, la tecnología importada se aprovechaba más que todo en la industria manufacturera. で、生産量が増えることによって、スケールエコノミーですね、大量生産によって物の生産コストが下がるということが起こります。Sí, y obviamente con el aumento de el aumento de la producción, permitía reducir el costo de producción. なので、さらに投資が増えて、賃金が上がり、地方から都市への人口移動も起こっていました。Sí, entonces esto favorecía primero, bueno, con esto aumentaba primero producción y también esto ayudaba a aumentar el salario, no sueldo. Y eso atraía aún más las personas de zonas rurales, ¿no? O sea, eso fue como motivaron a las personas de zonas rurales a emigrar en las zonas urbanas. これはどこの国でも起こることですが、田舎にいる人口の数は有限なので、いつか人口移動は止まってしまう。Sí, pero como puede pasar en cualquier país, es que el número de habitantes en las zonas rurales son limitados, ¿no? O sea, un día, o sea, ese movimiento poblacional se para. 一方で、成長期の終わりの方には、そのような人口移動もだいぶ少なくなって。Sí, por eso, más o menos, bueno, al término de este periodo de alto crecimiento económico, tampoco ya había como mucha inmigración, ¿no? Como antes, desde zona rural hacia zona urbana. また車とかカラーテレビ、エアコンについてもですね、各家庭が持ってしまうと次買い替えるまでに時間がかかりますので、それらも徐々になくなっている。Y además, es que no es que la familia compra con tanta frecuencia, ¿no? Algunos artículos como autos, aire acondicionador, televisor, o sea, una vez compran, o sea, ya durante un buen tiempo, o sea, no compran, no sé, los nuevos. Entonces, también así se va disminuyendo las demandas hacia estos productos. なので、永遠に続く好循環ではないんですが、この時期にはちょうどですね、うまく経済が循環して 10% という成長率を達成しています。Sí, por eso el círculo positivo que mencionado no es eterno. O sea, un día se termina, pero de todos modos, durante esta etapa, gracias a este círculo positivo o virtuoso, Japón logró el crecimiento económico de 10%. 当時のですね、政策についても見たいと思います。Y ahora vamos a ver las políticas del Estado, ¿no? Que se implementaba en esta etapa. で、一つ特徴的なのは、人為的に低金利政策を取っていたことです。Sí, y una característica es que, o sea, con intención, ¿no? Intentaban bajar en la tasa de interés. で、この方式、一番左端が法定具合ですが、民間銀行が地方銀行からお金を借りる際の利子率が、この法定具合になります。Sí, y a la izquierda está, bueno, este tipo de descuento oficial, ¿no? O sea, se tratan de tasa de interés, ¿no? O sea, cuando los bancos comerciales quieren pedir préstamo al banco central. で、当然それより預金金利の方が高いという状況です。Sí, o sea, la tasa de depósito es mayor que este tipo de descuento oficial. で、当然それよりも貸出金利の方が高いと。Y tasa de interés de los préstamos, o sea, sería mucho mayor que tasa de depósito y tasa de descuento oficial. で、当時日本はですね、この貸出金利を非常に低くですね、コントロールするということを行っています。Sí, y en esta etapa Japón, o sea, como política, trataban de contener esta tasa de interés de los préstamos. これは経済を活性化する方のお金が回るように、こういう政策をされる。Sí, obviamente, o sea, con el objetivo de reactivar la economía. で、
で、この銀行の貸し出し金利のコントロールというのは、バブル経済が崩壊するまで日本では続きました。Sí, y en Japón continuó esa tendencia de disminuir o bajar la tasa de interés de los préstamos, bueno, siguió hasta hasta la época de estallido de la burbuja. もう一つの特徴としてはですね、金融市場が Entonces hubiera la liberalización financiera, tal vez muchos se hubieran decidido a invertir en el exterior, ¿no? Porque es mucho más conveniente, ya que dentro de Japón la tasa de interés de los préstamos era bastante baja. まだですね、当時日本は経済成長を始めてましたけども、海外の投資家にとって日本への投資というのは高リスク低リターンでした。Sí, y además en ese entonces para los inversionistas extranjeros tampoco era muy atractivo, ¿no? Inversión en Japón, porque decían que eran como muy, no eran muy rentables, ¿no? En cambio tenía muchos riesgos. なので、海外との取引を制限しないと国外にお金は流れていって海外からはお金が来ないという状況が予想されたので、金融市場の規制は非常に厳しくなっていました。Sí, entonces, por eso se adoptaron o se realizó el control bastante estricto, ¿no? O sea, sin este control, o sea, hubiera más como escape de dinero desde Japón hacia otro país. Y en cambio, o sea, tampoco se podía esperar la inversión desde exterior hacia Japón. ただこれはですね、現在から見ると非常に得意な状況で、この後ですね、徐々にグローバル化が進む中で日本はこのような規制を維持することはできなくなってきます。Pero es que esta situación es bastante particular, ¿no? Es que después con la globalización de la economía, o sea, ya Japón no podía imponer más, o sea, realizar más como estos controles. 当時ですね、あと、保護貿易を行っていまして、貿易について、関税とかですね、海外からの投資についても、制限がありました。Sí, pero en esta etapa, o sea, sí se imponían algunos como controles, ¿no? Por ejemplo, sobre el comercio exterior y también sobre la inversión extranjera. Nixon, el primero, bueno, prohibió la convertibilidad directa desde dólar americano, ¿no? Con respecto al dólar. 日本にとっての影響はですね、ドルの価値が下がるので、為替レートが円高に振れるということです。Sí, ¿y cómo afectó a Japón? La depreciación del dólar obviamente generó la apreciación del yen. 当時ですね、1ドル360円だったのが1ドル279円になって、20% ですね、円の価値が上がりました。Sí, bueno, antes de Nixon Shock, la tasa de cambio era, un dólar era 360 yenes, pero ahora con el Nixon Shock bueno, el valor de yenes se ha aumentado en 20%. 高度成長期はですね、人口が都市に移動して旺盛な消費が得られて、国内需要と中心に経済成長していたんですが、徐々に輸出に頼る構造に変わっていました。Y durante el periodo de alto crecimiento, es que primero como gracias a la gran inmigración desde zona rural hacia zona urbana, en la zona urbana en Japón había suficiente como había muchos consumos, ¿no? Entonces la economía se desarrollaba en torno a las demandas nacionales, ¿no? Pero después poco a poco comenzaban a también aumentar la exportación. そのような状況で円高になるというのは輸出産業にとって大きなダメージがあります。Sí, o sea, ahora también Japón quería o sea, desarrollar este sector de exportación, ¿no? Entonces esta apreciación afectó bastante, ¿no? al sector de exportación en principio. 政府とですね、中央銀行はなんとかこの円高に対抗するために、大型の景気対策や、金利を下げるという政策を取りました。Sí, entonces, ante esta situación, otra vez el gobierno japonés y también el Banco Central de Japón tenían que adoptar algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, implementando políticas para mejorar la economía. しかしですね、その効果は十分でなく、経済成長率というのは前の時代に比べて下がるということになります。Y además se adoptó la medida de bajar la tasa de interés.
¿no? Pero esas medidas tomadas no surtieron suficientes efectos, ¿no? Y no logró recuperar el crecimiento económico. で次の要因としては第一次石油ショックがあります。Y también como otro factor importante de esa época era crisis petrolera. 1973年にOPEC がですね、石油価格を4倍に引き上げました。Sí, es que en el año 1973 OPEC aumentó el precio del petróleo, ¿no? O sea, multiplicó el precio por 4 veces. で、CPI というのは消費者物価指数ですが、これが前年度に比べて 20% 上がるというインフレーションでした。Y además, índice de precios al consumo también se aumentó en 20%. ですぐにですね、供給量を絞って、貨幣供給量を絞って、財政を緊縮化したんですが、1年間ですね、物価は沈静化しないということでした。Sí, entonces, para controlar para controlar la inflación, se adoptaron, se implementaron como una serie de medidas, ¿no? Como por ejemplo austeridad económica, pero que no pudo frenar la inflación. なので、円高とインフレというショックがですね、外部から日本経済にかかるということになります。Sí, o sea, en esa etapa, dos acontecimientos afectó la economía del país, ¿no? Primero, apreciación del yen y otro factor es inflación. で、需要サイドも見ますと、輸出依存型の経済に変わってきています。Sí, y en cuanto a la parte de demanda, es que la economía, es que la economía dependía cada vez más de exportación. でまたですね、供給サイドも見てやると、それぞれですね、経済成長率も10から5、で労働も1.5から0.6、100から4.8から2.9と、それぞれの、貢献度も半分になっています。Y bueno, entonces, si se compara entre estos dos periodos, por ejemplo, en la etapa de bajo crecimiento, la tasa de crecimiento era casi mitad, ¿no? Del 5%, y también contribución de estos tres factores, ¿no? De labor, capital, productividad total, todo se reduce a la mitad. で、高校への進学率ですが、55年代 52% だったのが70年、高度成長期の最後、には 82% で、1980年には 94% でもすでにほとんどの子どもがですね、高校まで行くようになったので、教育水準の向上ペースというのが鈍化した影響が見られます。Y en cuanto a la tasa de acceso al bachillerato, ¿no? En el año 1955, solo 52% de los egresados de secundaria estudiaba en el bachillerato, ¿no? Pero luego esa cifra aumentó, ¿no? Por ejemplo, en el año 1970, 82%, y en el año 80, casi 94%, casi significa que, o sea, casi todos los egresados de la secundaria ya estudiaban en el bachillerato, ¿no? O sea, eso significa que, o sea, ya no hubo como crecimiento de nivel de educación. O sea, eso también puede ser como una contribución, ¿no? al bajo crecimiento. ¿Es gratuita la educación? 教育は日本は無料なんでしょうか？はい、中学まで。hasta secundaria, sí, gratis. Hasta secundaria. Hay universidades públicas. Universidades públicas. 大学、公立の大学は有料です。で、奨学金があります。それはhay sistema de beca. ¿Quiénes? Esos países son gratis. Sí. Hay universidades gratis. ¿Quiénes reciben las becas? 奨学金っていうのはどういった人が受け取ることができる？いろんな種類がありますが、親の所得に依存するのもあります。
Bueno, hay varios tipos de beca, pero por ejemplo, si su familia no tiene suficiente ingreso, o sea, o sea, los hijos no pueden aprovechar esas becas. 返さなくていいのと返さないといけないのと両方ある。 También hay dos tipos, ¿no? O sea, hay becas como no reembolsable y hay becas que, o sea, después tienen que devolver. Son créditos. Un crédito para estudiar. じゃあ教育そのための融資というか、そういうのはあるということですね。Sí. で、あとですね、先ほど金融市場が規制されているということがありましたが、その自由化というのはこの時代に進んでいます。Y además, bueno, en esta etapa se avanzó la desregulación financiera. 1980年には、為替取引や外国通貨の預金とかですね、外国通貨で借り入れっていうのは自由化されました。Sí,ごめんなさい、その自由化でその外国通貨の預金とかそのSí, por ejemplo, debido a esta desregulación, bueno, esta desregulación financiera ahora permite ahorrar o hacer transacción en las divisas. 今までみたいにですね、政府が貸し出し金利を下げることによって国内投資を活性化させるというような政策を取りづらく、効果が出にくくなる。Sí, eso significa que, o sea, ya tal vez, aunque existe el gobierno tome medidas de bajar la tasa de interés, o sea, eso no podría tener muchos efectos, no como antes. ここまでで、この時代の話は終わりで、本当はこの後ですね、バブル経済とか続くわけですが、前半はここで終わりにしたいと思います。Sí, y bueno, después de este periodo de este bajo crecimiento, ahora viene la etapa de, por ejemplo, burbuja de economía, ¿no? Pero, bueno, tal vez por cuestión de tiempo podemos ver tal vez solo hasta. で、ちょっと時間が